En este módulo, el primer módulo del taller de diseño con enfoque de derechos de la niñez, vamos a familiarizarnos con la idea de la orientación a efectos e impactos. ¿Qué es eso y cómo se relaciona con el enfoque de derechos de la niñez? Aquí podemos ver dos imágenes, ¿cierto? Una imagen inicial, aquí arriba, y acá otra imagen, ¿cierto? Aquí en los dibujos, a través de los dibujos podemos identificar qué vemos y cuál es la situación inicial y cuál es la situación final que esperamos a partir de la intervención de nuestro proyecto. ¿Qué esperamos ver que transformar a partir de la acción del proyecto? Entonces, esto es bien importante porque cuando realizamos proyectos sociales, lo que buscamos es generar cambios concretos en la realidad, en la vida, en la cotidianidad. Y estos cambios concretos operan, por supuesto, en cambios que son materiales, en cambios que son relacionales, en cambios que tienen que ver con las formas de trabajo del Estado, en las formas de organización de la comunidad, ¿cierto? Cuando trabajamos especialmente con el enfoque de derecho, estos cambios además favorecen el desarrollo de las capacidades de los niños, de las niñas, de las comunidades y de los garantes para mejorar la vida y la situación de derechos de los niños. Entonces, cuando tenemos un proyecto, siempre nos ayuda mucho a identificar cuáles son los cambios que queremos alcanzar a partir de esto. Los cambios pueden ser cambios que son directos, ¿cierto? O indirectos, en general, cambios que son producto de la acción de este proyecto o que se dan de manera indirecta a partir de lo que el proyecto realiza. Estos cambios también pueden ser cambios positivos, en el sentido de que son los cambios que esperamos, que tienen que ver con los derechos de los niños, o cambios que son negativos, o no esperados, ¿sí? Pueden ser cambios que pueden darse a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo y por supuesto pueden haber cambios que deseamos y otros que son cambios que no esperábamos y que son no deseados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos referimos a los cambios, por supuesto, y planificamos en función de esto, tenemos toda una estrategia que ya empezamos a vislumbrar con nuestra teoría de cambio, pero en un sentido general, la orientación a efectos e impactos también tiene que ver con los cambios y cómo podemos lograr estos cambios directos, positivos y deseados al corto, al mediano plazo de ejecución de nuestros proyectos. Entonces, ¿por qué nos centramos en el cambio? ¿Por qué es importante centrarse en el cambio desde la perspectiva de los derechos de los niños y de las niñas? Bueno, lo primero que es importante tener claro que esto no es un debate solo de la KNH, ¿cierto? Que forma parte de un debate internacional sobre cómo puede ser eficaz la ayuda para el desarrollo, ¿cierto? De qué manera se pueden generar políticas de desarrollo que tengan, que favorezcan entonces cambios que son fundamentales. Y para eso es importante que los cambios sean visualizados y que sean explícitos. Es importante también, y por qué es importante este enfoque al cambio, principalmente porque, como venimos diciendo, va a contribuir a la realización de los derechos de los niños y de las niñas. ¿Qué implica esto? Que, por supuesto, los cambios que se están pensando son cambios que tienen que ver con la mirada del enfoque de derechos de la niñez, cambios que tienen que ver con el fortalecimiento de los niños, de las niñas y la exigencia de sus derechos, el fortalecimiento de los padres, de las organizaciones, de los garantes corresponsables, sean estos empresas, sean estos medios de comunicación, ¿cierto? Y por supuesto el fortalecimiento de la acción de los propios garantes, ¿cierto? Entonces tener claro cuáles son esos cambios en estos niveles va a permitir que los derechos de la niñez puedan cumplirse. Eh, por supuesto, el tener conciencia y claridad sobre cuáles son esos cambios que se quieren esperar, permiten y que se buscan a partir de los proyectos, va a ayudar a generar aprendizaje y darle una dirección clara y un sentido a la acción de nuestros proyectos, a la intervención que se realiza para lograr esos objetivos, esos cambios generales. No solo entender cómo logramos esos cambios, sino que cómo nos dirigimos hacia ellos, cuál es el proceso de cambio que alcanzarlos, generando el empoderamiento
el empoderamiento. Todo este proceso sin duda va a contribuir a generar transparencia, va a permitir desarrollar una mejor rendición de cuentas, tanto a quienes nos financian, tanto a los propios niños, niñas y comunidades y actores sociales con los cuales nos involucramos en los proyectos. Entonces, este enfoque hacia el cambio tiene mucho valor en el sentido que forma parte de una reflexión crítica en torno a qué es importante y cómo es importante generar acciones para el desarrollo y para el logro de los derechos de los niños y de las niñas. Esto también se refleja en lo que se conocen, en lo que son los principios de Estambul y que tiene que ver con la eficacia del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. Como sabemos, los principios de Estambul son 8 y son los que se reflejan aquí, ¿cierto? El respetar y promover los derechos humanos y la justicia social, el incorporar la equidad de género y promover los derechos de los niños, niñas y mujeres, centrarse en el empoderamiento, la participación de todas las personas, promover sostenibilidad ambiental, practicar la transparencia y la rendición de cuentas, establecer alianzas equitativas y solidarias, crear y compartir conocimientos, comprometerse con el aprendizaje mutuo y comprometerse al logro de cambios que son positivos y sostenibles. Si nosotros vemos la relación entre el enfoque al cambio, ¿cierto? Y un cambio y cambios orientados a los derechos de los niños, vemos que esto también dialoga mucho con los principios de Estambul, ¿cierto? Porque generan respeto y promueven los derechos de los niños, porque se centran en el empoderamiento y la participación, porque permiten los aprendizajes, porque favorecen la rendición de cuentas, ¿cierto? Como mínimo. Entonces, como venimos viendo, esto por supuesto, esta orientación al cambio, es una orientación que nos permite entender muy bien cuáles son esos cambios que necesitamos para que los derechos se cumplan. Como veníamos trabajando también con este instrumento de las componentes para el cambio, vemos que, claro, es posible con los proyectos generar distintos tipos de cambio, pero cuando queremos generar cambios en los derechos de los niños, importa fortalecer a los garantes, importa, ¿cierto?, generar cambios que permitan que las leyes, las estructuras y los sistemas funcionen, importa generar cambios que impliquen un involucramiento activo de los actores no estatales para defender los derechos, implica, ¿cierto?, generar cambios para empoderar a los niños y las niñas para exigir y defender sus derechos, ¿cierto? Puede implicar cambios para favorecer la acción y el fortalecimiento de los padres, madres y cuidadores para que también se vinculen con los niños desde una perspectiva de derechos. Y también importa, ¿cierto?, generar cambios para que existan mecanismos para la rendición de cuentas en las propias comunidades y contextos que involucren la participación de los niños y otros actores y que favorezca la transparencia en las políticas y los programas que el Estado desarrolla en favor de los niños. Entonces, si vemos, el enfoque al cambio es enriquecido con el enfoque de derecho, nos da una mayor direccionalidad y nos permite entender en un contexto determinado qué cambios pueden ser más relevantes que impulsemos a partir de nuestros propios proyectos. Entonces, ¿qué entendemos de manera más operativa por la orientación a efectos e impactos? Bueno, la orientación a efectos e impactos de manera más concreta nos va a ayudar a dar herramientas que son herramientas más operativas, ¿cierto? Una de estas herramientas más operativas de la orientación a efectos e impactos es lo que se llama la cadena de efectos e impactos, ¿cierto? Es una cadena, una relación que intenta ser más causal para desarrollar un proceso de cambio. Y como vemos aquí, la orientación a efectos e impactos va a tener este instrumento que es más operativo, o sea, más de planificación práctica. Y una cadena de impactos es un modelo conceptual que describe las diversas etapas de una intervención que van desencadenando estos cambios intencionados para los colectivos beneficiarios a nivel de la sociedad, ¿cierto? Desde los insumos al principio hasta el resultado final. Entonces es interesante porque este también es un modelo gráfico, un modelo conceptual que nos va a permitir mostrar las diversas etapas del proceso de cambio, entendiéndolos como cambios que son intencionados, cambios que tienen una relación directa entre unos y otros para lograr los efectos esperados. Entonces, es una herramienta bastante lineal que describe los cambios intencionados.
Y bueno, como vemos aquí, la cadena de efectos e impactos también tiene una propia nomenclatura, un propio lenguaje, ocupa ciertos términos para referirse a este proceso de cambio, entre ellos, por ejemplo, impacto, efecto directo, uso de producto, producto, actividad. Entonces, es bien importante para poder trabajar con la cadena de impactos, que nos familiaricemos con estos términos y que también podamos entonces utilizarlos. Si revisamos lo que significa cada término, vemos que el impacto se refiere al cambio a mayor plazo, de mayor envergadura, en el cual el proyecto va a contribuir, ¿cierto? ¿A qué va a contribuir el proyecto, ¿sí? El efecto directo, en cambio, se refiere al cambio que se alcanza a partir de la acción del proyecto. Es la situación, el cambio en las condiciones de los derechos de los niños que se espera lograr a partir de la acción del proyecto. Ese es el efecto directo. Y podemos encontrar efectos directos que van a ser efecto directo a nivel del proyecto y efectos directos que también son eh, que después podemos transformar en subobjetivos. Pero no nos adelantemos tanto. El uso de productos se refiere a cómo los grupos meta utilizan los conocimientos, las habilidades, las formas de interrelación, los acuerdos que han generado con otros actores, ¿cierto? Se refiere a cómo los productos son usados por los grupos meta, por los niños, por las familias, por las comunidades. El producto es lo que se alcanza a partir de las actividades, ¿cierto? A partir de las actividades que desarrolla el proyecto, los grupos metas van a desarrollar conocimientos, desarrollar habilidades, poder generar acciones, formas de trabajo en conjunto, ¿cierto? Es lo que se produce a partir de las actividades. Las actividades son las cosas que el proyecto hace para que los beneficiarios puedan obtener, ¿cierto? Los niños, las familias, las comunidades puedan obtener conocimientos, habilidades, ¿cierto? Y los insumos son las cosas que necesitamos para desarrollar las actividades. Entonces, bien importante en la terminología de la cadena de efectos e impactos es ver que hay un nivel que se refiere a lo que hace el proyecto, que son lo que necesita el proyecto y las actividades que desarrolla el proyecto, el equipo de proyecto, y luego los efectos que van a ir, los resultados que van a ir teniendo de estas actividades en los actores, ¿cierto? Entonces podemos tener un taller y como producto de un taller esperamos que el cambio que genere ese taller en los actores sea eh, un producto, qué sé yo, el conocimiento, el desarrollo de habilidades, la sensibilización en relación a una determinada problemática, en fin. Y cuando son los propios grupos meta los que se apropian de estos conocimientos, de estas habilidades y las utilizan, entonces estamos hablando de los usos de productos. Y cuando los usos de productos se ponen en práctica, esperamos que se den ciertos efectos, ciertos cambios, ¿cierto? En los niños, en los grupos meta, en los actores de la comunidad, en los garantes, ¿sí? Entonces esto es bien interesante porque vamos a ver que la terminología nos va a ayudar a entender cómo estructurar esta cadena. Entonces, bien importante, los insumos son eh, los recursos financieros, humanos, materiales que se requieren para llevar a cabo las actividades. Ahí podemos incluir personal, eh, materiales para la capacitación, ¿cierto? En las actividades nos vamos a referir a las acciones que va a realizar el proyecto y que para los cuales estamos utilizando estos insumos, ¿cierto? Nuestra actividad va a ser capacitar a madres sobre formas de violencia, ¿sí? O un taller de capacitación para padres, madres y cuidadores sobre formas de crianza no violenta, ¿sí? El producto se refiere a los bienes y servicios tangibles o intangibles que se logran a partir de las actividades. Por ejemplo, si decimos que la actividad era un taller de capacitación, entonces el producto es que las madres, padres y cuidadores tienen conocimiento sobre formas de crianza no violenta.
Y si nos vamos a los usos de productos, se refiere a cómo los actores están aplicando estos conocimientos, ¿cierto? Por ejemplo, los padres capacitados usan formas de crianza no violenta, utilizan, muy bien. Y cuando hablamos de los efectos, son los resultados de estos usos en las personas. Tenemos que los efectos directos son conseguidos a lo largo del proyecto y se pueden asignar de una manera más concreta a cada uno de los usos de productos, ¿cierto? Y estos se van a relacionar entonces tanto con los subobjetivos con los objetivos del proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, un efecto podría ser los niños y las niñas o los hijos y las hijas de estos padres y madres crecen, capacitados, crecen en un ambiente no violento. Ojo que el impacto es algo que está más allá de la acción directa del proyecto, describe un cambio estructural, sostenible, que normalmente no se puede lograr, digamos, al corto plazo. O solo podemos lograrlo a largo plazo con cambios estructurales. Y entonces va más allá de la situación de las personas que se alcanza a finalizar el proyecto. Y abarca cambios tanto en el sector nacional o el desarrollo sectorial en el que estamos trabajando. Sí, el resultado del proyecto solamente puede contribuir a lograr estos impactos. Por ejemplo, el proyecto contribuye a la reducción de la violencia de los niños y de las niñas en tal zona o en tal país. ¿Sí? Entonces, conocer este proceso es bien clave, como lo vemos aquí en la imagen. Tenemos actividades, ¿cierto? E insumos que necesitamos, como que impulsamos como proyecto, luego productos que son lo que alcanzan, ¿cierto? Los propios destinatarios, niños, familias, comunidades, organizaciones, medios de comunicación, garantes, a partir de las acciones que desarrollamos. Eh, Uso de productos cuando las ponen en práctica y efectos son los que esperamos alcanzar producto de esta puesta en práctica, ¿cierto? Y el impacto tiene que ver con aquello que el proyecto va a contribuir al largo plazo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un ejemplo, la cadena de efectos e impactos va a tener una forma mucho más sistemática, más lineal, si se quiere, en donde vamos a ver la relación entre las actividades, los productos, uso de productos, efectos directos y impactos. ¿Cierto? Actividades, capacitar a 200 padres y madres en materia de crianza, efectos negativos de la violencia. ¿Cuál es el producto? Es que de estos que participaron, madres y padres tienen conocimiento sobre la crianza positiva con una perspectiva de género. El uso de productos, que los padres y madres que han pasado por ese proceso de formación aplican estos métodos positivos y equitativos de crianza. ¿Y cuál es el efecto directo? Es que los niños, ¿cierto?, de estos padres y madres reciben protección y cuidado de parte de su familia, ¿cierto? O sea, hay un efecto en los niños, ¿cierto? Como acción de qué? De que se ponen en práctica estas formas estos métodos positivos y equitativos de crianza no violenta. ¿Y cuál es el impacto? Que lo que va más allá del proyecto y queremos contribuir, la reducción de la violencia contra los niños en una determinada comunidad, área o región. ¿Sí? Entonces, es bien importante que nosotros primero que todo nos familiaricemos con qué significa, en qué nivel está cada uno de estos cambios. Aquí durante el taller vamos a trabajar algunos ejemplos para poder identificar cuáles son estos cambios que se han alcanzado. Y en qué nivel, ¿cierto?, del proceso de cambio está ya utilizando esta nomenclatura de la cadena de efectos e impactos. Es importante tener claro que la cadena de efectos e impactos se va a basar en nuestra teoría de cambio, ¿cierto? Con la teoría de cambio ya hemos identificado una cierta con un cierto contexto, un cierto camino de transformación, ¿cierto? A partir del ACDN. Sabemos que es una realidad compleja, donde se involucran
factores, distintas causas y que son mutuamente dependientes, pero con la cadena de efectos e impactos vamos a ir trazando como un camino en donde esperamos que haciendo actividades, X actividades, vamos a lograr conocimientos, capacidades en los actores, habilidades, sensibilizaciones, ¿cierto? Que van a permitir que ellos puedan ponerlo en práctica y al ponerlos en práctica vayan generando cambios en esta realidad compleja. Y entonces buscamos una atribución más exacta, ¿cierto? Si tú quieres, o más directa de los cambios que esperamos, ¿sí? Es interesante que en este modelo, como algunos de ustedes ya saben, nos manejamos con distintas como niveles, ¿cierto? O que se conocen como esferas de control e influencia. Por un lado, tenemos la esfera de control del proyecto, ¿cierto? La esfera de control del proyecto es algo que depende totalmente del equipo, ¿cierto? Y se refiere al qué se ha hecho, ¿sí? El qué se ha hecho en cuanto a obtener estos insumos, realizar las actividades y favorecer que se logren productos de calidad, o sea, contar eh, con, eh, con buenos modelos de talleres que permitan entonces que las personas se apropien de los conocimientos y entonces puedan llevarlos a la práctica, por ejemplo. Eso está dentro de la esfera de control, el qué se ha hecho y el qué ha hecho el equipo. Ahora, esta esfera de control es muy importante porque a través de ella entonces generamos y esperamos generar la influencia, ¿cierto? Y tiene que ver con la esfera de responsabilidad porque esperamos, ¿cierto?, que el proyecto sea capaz de influenciar para que las personas utilicen los usos y que al utilizar estos productos que han desarrollado, ¿cierto?, poner en práctica sus usos de productos, generen los efectos que estamos esperando en la vida de los niños o de los distintos actores para defender los derechos, ¿cierto? Entonces, la esfera de responsabilidad se refiere al qué se ha cambiado y se llama esfera de responsabilidad o influencia, no porque eh, no solo porque está fuera del control, sino porque lo que esperamos es que la esfera de control logre influenciar, ¿cierto? Genere, ¿cierto? Se responsabilice para lograr estos usos de producto y estos efectos en los actores. Por supuesto que tenemos una esfera mayor, que es la esfera aquí aparece como impacto, ¿cierto? Que son lo que nos interesa lograr como efecto del proyecto, contribuir a, que tiene que ver con el impacto, todo esto de impacto. Entonces esperamos que estos cambios en los actores y estas mejoras que logramos con el proyecto, entonces contribuya a la reducción de la violencia o a la mejora de las condiciones de salud y nutrición de los niños, etcétera, ¿sí? Entonces es bien importante porque entonces con esta herramienta de la cadena de efectos e impactos vamos a empezar a refinar, ¿cierto? A darle una orientación mucho más clara en cuanto a proceso de cambio en estos distintos niveles a nuestra teoría de cambio. Entonces es bien valioso cuando ya tenemos una teoría de cambio, entonces familiarizarnos con esta herramienta para darle un carácter más operativo y contribuir a la planificación también del proyecto. Y aquí en esta última lámina entonces también vamos a poder expresar qué implica esto para efectos de no solo el diseño del proyecto, sino que también los efectos que tiene en el monitoreo de ese proyecto. Lo que nosotros vamos entonces, una vez que diseñamos el proyecto, lo que vamos a monitorear cuando tenemos un proyecto diseñado con orientación a efectos e impacto en los derechos de los niños, que no solo vamos a poder monitorear cuáles son los insumos que necesitamos, las actividades, los productos, ¿cierto? Que tiene que ver con el monitoreo tradicional, ¿cierto? Donde lo que hacemos es ver que las actividades se cumplen y que se alcanzan los conocimientos, las personas formadas, las habilidades desarrolladas, en fin, sino que también vamos a partir de ese tipo de diseño poder monitorear el cambio, ¿cierto? Cuánto a partir de esto efectivamente eso logra influenciar, ¿cierto? Para que las personas
pongan en práctica esos conocimientos y al ponerlo en práctica se generen los cambios en la situación de los niños, ¿cierto? Y esto entonces implica que ganamos como equipo porque ya no solo monitoreamos lo que hacemos, sino que también podemos monitorear el efecto que tiene en los grupos metas lo que hacemos. Y esto implica un cambio de perspectiva, ¿cierto? Implica una ganancia en cuanto logramos conocer que aquello que estamos realizando y que estamos impulsando a través de las actividades, también podemos ver qué efectos tienen en las personas, si estas personas están utilizando sus conocimientos en el uso de productos y si al ponerlos en práctica logramos estos efectos que esperamos efectivamente en los derechos de los niños y de las niñas. Entonces esto es muy, muy valioso y como vemos es fundamental para generar un cambio de perspectiva y tener mayor amplitud para saber si esas estrategias que desarrollamos logran los cambios que esperamos para la realización de los derechos de los niños y de las niñas.